Este es Don Jiménez. Don Jiménez era el típico empleado de oficina. Camisa un poco arrugada, café en la mano, mirada cansada y una carpeta llena de tareas que no había elegido. Necesito esto para hoy. Pero jefe, es imposible. No hay excusas, ¡termínalo! Está bien, lo haré. Tenía sueños, tenía planes, ideas y sobre todo una vida monótona y grandes expectativas. Cada día, misma rutina. Despertador, ducha, desayuno, tráfico, trabajo, casa, cena, dormir, despertar, ducha. Hoy parece otro día cualquiera. Don Jiménez aún no lo sabe, pero su vida está a punto de cambiar. Todo empezó una mañana cualquiera. El jefe le pidió otra tarea urgente, luego otra más. El teléfono sonaba, el correo explotaba, el reloj no avanzaba. Entonces ocurrió algo pequeño, casi invisible. Era el mosquito de la libertad. Y cuando ese mosquito pica, empiezan los síntomas. Primero, empiezas a mirar mal a tu jefe. Después, empiezas a imaginar tu carta de renuncia. Luego, ves vídeos de emprendedores a las 2 de la mañana. Después, calculas mentalmente cuánto podrías ganar si todo saliera bien. Y finalmente, aparece la gran frase. ¡Voy a montar mi propio negocio! De pronto, su oficina parecía una cárcel. Su silla parecía una cadena. Su nómina parecía pequeña. Entonces, don Jiménez empezó a imaginarse su nueva vida. Ya no se veía entrando a una oficina gris, se veía volando por encima de la ciudad. Dueño de su tiempo, dueño de su dinero, dueño de sus decisiones. Voy a abrir mi propia tienda, voy a ganar más, voy a tener más tiempo. Voy a mandar sobre mi vida. 3 doritos después, don Jiménez despertó. Y abrió la tienda de verdad. No había música épica. No había capa flotando al viento. No había una ciudad a sus pies esperando ser salvada. Había una persiana metálica que subir cada mañana. Un alquiler que pagar cada mes. Una luz encendida todo el día. Un proveedor preguntando cuándo cobraba. Y un cliente entrando por la puerta con la frase más peligrosa del pequeño comercio. Soy tu clienta habitual. Debería hacerme un descuentito. Claro, para ti, un descuento. Gracias. Don Jiménez sonrió, porque al principio todavía se sentía poderoso. Pensaba, bueno, es normal, estoy empezando, hay que ganarse a la gente. Así que dijo que sí. Sí al descuento, sí al favor, sí al pedido urgente, sí a responder fuera de horario, sí a abrir un poco antes, sí a cerrar un poco más tarde, sí a ese cliente que prometía volver, pero solo volvía para pedir otra rebaja. Y sin darse cuenta, don Jiménez empezó a recibir órdenes otra vez. Pero ya no venían de un jefe con corbata, venían del cliente, venían del móvil, venían de las facturas, venían del banco, venían del Estado, venían de la competencia. Y sobre todo, venían de su propio miedo. Y entre todos esos problemas, había uno que don Jiménez ni siquiera miraba. No gritaba como un cliente enfadado. No hacía ruido como la competencia. ¡Ten cuidado, chaval! Perdón, señor. No llegaba con carpetas como el Estado. No discutía, no reclamaba, no amenazaba. Pero todos los meses le quitaba dinero. La factura de energía llegaba cada mes. Bueno, esto es lo que hay. Él la miraba por encima, se quejaba y la pagaba. Hasta que un día, alguien le dijo: Debería revisar su factura de luz. Puede que estés pagando más de lo que debería. Don Jiménez desconfió. Normal, ya le habían prometido demasiadas soluciones mágicas. Pero esta vez no le pidieron fe. Le pidieron revisar números. Ok, revísalo. Revisaron contrato, potencia, consumo y condiciones. Y encontraron algo incómodo. Don Jiménez llevaba meses perdiendo dinero por una parte del negocio que ni siquiera estaba mirando. La heladería iba bien. El problema era que una parte del margen se derretía cada mes en la factura eléctrica. Vitrinas, congeladores, máquinas, aire acondicionado, todo sumaba. Y don Jiménez pensaba, es una heladería, esto es normal. Pero no todo lo normal está bien ajustado.
Después de revisar y corregir lo que estaba mal, redujo un 30% de lo que pagaba antes. No se hizo rico, no desaparecieron todos los problemas, pero por primera vez una fuga dejó de sangrar y ese dinero dejó de perderse en silencio. Un año después, la heladería de Don Jiménez ya no era la misma. Algo importante había cambiado. Él ya no vivía apagando fuegos cada día. Entendió que si había estado perdiendo dinero en la luz sin darse cuenta, quizá también estaba perdiendo dinero, tiempo y energía en otras partes del negocio. Así que empezó a mirar su heladería de otra manera, ya no solo como trabajador, sino como empresario. Contrató a una ayudante. María, estoy encantado de darte la bienvenida a nuestro equipo. ¡Felicidades! Gracias, don Jiménez. Estoy muy emocionada de empezar a trabajar Al aquí. principio le costó. Pensaba, ¿y si es otro gasto más? Pero pronto entendió algo. No estaba comprando manos. Estaba comprando tiempo. La ayudante atendía clientes. Reponía Que lo productos. disfruten. Preparaba pedidos. Mantenía la heladería funcionando mientras don Jiménez podía levantar la cabeza del mostrador. Y por primera vez, él no era el negocio. Él tenía un negocio. Con ese tiempo, empezó a hacer cosas que antes siempre dejaba para después. Revisó precios, miró márgenes, preparó promociones, mejoró la imagen de la heladería. Invirtió parte del ahorro en publicidad local. Probó nuevos sabores, aprendió de marketing, aprendió de números, aprendió a delegar. Y poco a poco, la heladería empezó a sentirse diferente. Don Jiménez ya no respondía a todo como un empleado asustado. Empezaba a decidir como empresario. Y eso le devolvió algo que había buscado desde el principio. Tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para mejorar. Tiempo para aprender. Tiempo para descansar. Tiempo para cuidar su cabeza. Y tiempo para crecer él. No solo para hacer crecer la caja. La asesoría energética no fue magia. No salvó su negocio de golpe, pero fue el primer dominó. La primera decisión bien tomada. La primera fuga cerrada. Y cuando una buena decisión libera margen, ese margen puede convertirse en otra decisión mejor. Y luego en otra. Y luego en otra. Así empezó don Jiménez a salir del caos. No trabajando más horas, no diciendo que sí a todo, no esperando que la suerte cambiara, sino administrando mejor, optimizando mejor, invirtiendo mejor, delegando mejor y aprendiendo a dirigir. Porque ser autónomo no es solo tener un negocio. Ser empresario es aprender a gobernarlo. Y a veces, la libertad no empieza con una gran revolución. Empieza revisando una factura, cerrando una fuga y usando ese pequeño margen para tomar la siguiente buena decisión. Si quieres aprender a dirigir mejor tu negocio, a entender tus números y a dejar de ser esclavo de tu propio trabajo, sigue este canal. Aquí hablamos de dinero, negocio y libertad, pero con los pies en la tierra. Y ahora dime en comentarios, ¿qué parte de tu negocio sientes que necesita más orden ahora mismo? ¿Los costes? ¿El tiempo? ¿Los clientes? ¿O tus decisiones?